5 minutos con la Divina Comedia. Soy el poeta Gonzalo Villar Bordones. Capítulo 14. El bosque de los suicidas. Dedicado a Francisca Vargas y Juan Manuel Ulloa. Segundo giro del séptimo círculo infernal. Primera parte del canto 13. Decíamos que cruzando el Flegetone, terrible río de sangre, los poetas entraron en un bosque que no tenía señal de camino alguno. Las hojas de los árboles no eran verdes, sino oscuras. Las ramas no eran lisas, sino nudosas y retorcidas. No había frutos de ninguna especie, sino espinas y unas plantas narcóticas, los beleños. En ese bosque hacen sus nidos las monstruosas arpías que expulsaron de las islas estrófadas a los troyanos, con triste presagio de futuros males. Ellas tienen anchas alas, con cuellos y rostros humanos, pies de corvas uñas y plumas en el vientre. Dante sentía resonar ayes por todas partes y no veía persona alguna que hiciese tales exclamaciones, por lo que se detuvo lleno de espanto. Probablemente Dante pensó que todas aquellas voces salían de gente oculta entre los árboles. Por ello Virgilio expresó: si rompes la menor rama de esos árboles, te desengañarás completamente de lo que estás pensando. Dante alargó entonces un poco la mano, cogió una ramita de un árbol grande y el árbol gritó: ¿por qué me rompes? Y después, tiñéndose de sangre, empezó a gritar de nuevo: ¿por qué me desgarras? ¿No tienes sentimiento alguno de piedad? Hombres fuimos, y ahora nos hemos convertido en troncos. Más compasiva debería ser tu mano, aun cuando hubiéramos sido almas de reptiles. Aquel árbol era un alma lastimada, y a requerimiento de Virgilio se presentó a sí mismo: yo soy aquel que poseyó las 2 llaves del corazón de Federico y que las manejé abriéndolo y cerrándolo tan suavemente que aparté de su confianza a casi todos los hombres. Condújeme con fidelidad en mi glorioso oficio, tanto que perdí en él salud y vida. La envidia, prostituta que jamás apartó del palacio del César sus malignos ojos, muerte común y vicio de las cortes, encendió contra mí todos los ánimos, incluso los de Federico. Se trataba de Pierre de la Vigna, quien ejerció como canciller del emperador Federico II décadas antes del nacimiento
de Dante. El árbol agregó: para satisfacer mi ánimo su indignación, y creyendo que con la muerte evitaría su menosprecio, fui injusto conmigo mismo, que tan justo era. Por las nuevas raíces de este tronco os juro que jamás quebranté la fe de mi Señor, dignísimo de ser honrado. Y si alguno de vosotros vuelve al mundo, que realce mi memoria, postrada aún por el golpe que le asestó la envidia. Luego el maestro preguntó al suicida sobre la forma en que se encierra el alma en estos leños y si es posible desprenderse de tales lazos. Respiró entonces con fuerza el tronco y su aliento se convirtió después en estas voces. Brevemente os daré respuesta. Cuando sale un alma feroz del cuerpo de que ella misma se separa, la envía a Minos dentro de este séptimo círculo. Cae dentro de esta selva, en el lugar que dispone la fortuna. En este círculo germina como un grano de escanda. La escanda es una variedad de trigo. Y crece como retoño y como planta silvestre. Las arpías después, alimentándose de estas hojas, introducen en nosotros el dolor y por las heridas damos salida a nuestros lamentos. Luego, el tronco señaló el alcance de la eternidad de su castigo, explicando que al momento del juicio final general, todo el bosque de los troncos irá por sus despojos, mas no por eso logrará ninguno recobrarlos, pues no es justo retener aquello de lo que uno mismo se ha privado. Cada cuerpo permanecerá colgado en el árbol en que está atormentada su alma. Es otro ejemplo de visión espiritual de los condenados. Ya saben lo que va a ocurrir en el juicio final general. Misterioso episodio el de este bosque. Sobre todo si recordamos a Sócrates, Séneca y Lucano, quienes racionalmente eligieron la muerte por mano propia y quedaron en el limbo, libres de toda tortura. Ahora, en nuestros días, sería difícil imaginar a Freud, Virginia Woolf, Alfonsine Storni, Sylvia Plath o Marilyn Monroe en esa terrible selva. Intuyo que lo castigado es la destrucción de la vida propia por desborde de tristeza, por envidia hacia la felicidad de otros, por desesperación luego de perder la dicha. En síntesis, ese dejarse llevar por una emoción autodestructiva. Destaquemos que en la Baja Edad Media no comprendían las depresiones y su efecto devastador. Se dice que Pierre de la Vigne, político y poeta,
torcía hacia la benevolencia o la impiedad la voluntad de Federico II, cuya alma ya encontramos entre los herejes. Pierre, a raíz de una conspiración, fue cegado. Y la leyenda cuenta que se mató en una prisión golpeándose la cabeza contra la pared, poco antes del año 1250. ¿Qué significa la frase "las dos llaves del corazón del emperador"? ¿Sugiere el poder de influir sobre clemencia y condena? ¿Apunta a las claves de la actividad política pública y a la actividad de las organizaciones que Federico propulsaba en las sombras para socavar el poder papal? ¿Es la alusión a un lazo afectivo homosexual o simplemente una expresión de confianza política y cercanía espiritual? La caída de Pierre de la Vigna en la siciliana corte de Federico II es, a mi juicio, un paralelismo respecto a lo ocurrido a Dante con el emperador Enrique VII, pues nuestro poeta perdió influencia ante Enrique debido a las ardides cortesanas del genovés Brancatoria. La comedia abordará este asunto en un sitio más profundo del infierno. Es difícil la vida en una corte, en un municipio, en un servicio público, en una empresa. El que destaca atrae la envidia. En el próximo capítulo nos espera el tercer giro del séptimo círculo del infierno. Tal vez saludemos a Brunetto Latini.